¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar. Y miren amigos, bienvenidos a una nueva semana de ofertas y novedades donde veremos ciertas cositas, pero desde ya les puedo decir que es una semana bastante aburrida de cierta manera. No hay muchas cosas destacables, pero sí un par. Principalmente, chicos, esta semana tenemos el regreso del mutante cazarrecompensas, un mutante muy importante para la producción de créditos. Tenemos también el regreso de los calderos de oro, por ahí tenemos el regreso del mutante Owlot como mutante semanal, aunque ya por ahí daremos otro detallito. Un par de paquetes de orbes que pues ya en la actualidad no son tan interesantes, pero que principalmente, chicos, los mutantes diarios por bingo están bastante, pero que bastante bien. Pero como lo he dicho, será una semana no muy destacable por ciertas cosas, pero al final comentaré ciertas cositas. Pero bueno, chicos, antes de empezar, les recuerdo unirse o mantener la huelga si así lo desean, el cual es no meter dinero a Mutant Genetic Gladiators. Como ya saben, la empresa a cargo Celsius Online literal no ha dado señales de vida en este 2024. El videojuego tiene más de 4 años y medio sin recibir ni una sola actualización. Tenemos ya más de 58 días sin laboratorios médicos y por supuesto ahorita ni siquiera hay experiment ni nada por el estilo, solo ofertas por dinero, entre otras cositas. La verdad, el juego está en un pésimo estado y el videojuego, la empresa a cargo no da señales de vida, así que no le metan dinero al videojuego si así lo desean, si desean apoyar, porque es la única manera de que nos escuchen y necesitamos ser más que eso. Así que simplemente pensemos en el futuro. Y si lo desean, no inviertan nada porque pues actualmente estamos apoyando a su pérdida de atención hacia el videojuego y a la pérdida de atención pues mucho más hacia la comunidad. Así que de resto, chicos, con las ofertas de esta semana, comencemos desde ya. Y damos inicio, chicos, este sábado 9 de noviembre con el Kung Chao en su versión de bronce por 10.2 millones de créditos. Mutante mítico consomorfo que tiene la habilidad de debilitamiento, mutante que pues nunca sirvió para luchar, así que pues no sirve para luchar, eso es lo que quiero decir. Pero ojo, está a créditos. Bingo tiene una línea que te ofrece 800 de oro y su otra línea una estrella de platino. Así que ya saben, todo mutante que venga a créditos hay que obtenerlo. Y chicos, aquí mismo lo están viendo. Para el domingo 10 de noviembre tendremos a ese cazarrecompensas en su versión de bronce por 2000 de oro. Como ya saben, cazarrecompensas mutante monogen cyber, que principalmente es uno de los dos únicos mutantes en este videojuego que producen más créditos que el resto de los mutantes y se pueden multiplicar. Ya saben que ese rol actualmente lo comparte con Midas, así que si eres un jugador bajo, intermediario, alto, sin cazarrecompensas y por supuesto sin Midas, el cazarrecompensas lo vale totalmente la pena. Manu, pero es mejor Midas. Sí, Midas es mejor simplemente porque puede estar en más zonas deluxe y más míticas, pero te recuerdo que Midas es un mutante que solo viene a dinero real en la actualidad, así que por supuesto, si no tiene Midas, pues, y tampoco cazarrecompensas, esto te vendría bastante bien. De hecho, este es un precio elevado para su versión, pero supongo que es la actualización de Celsius por el tema del Midas, entre otras cositas, ¿no? Así que, pues vale la pena totalmente. Iba a comentar otra cosa, pero vale totalmente la pena. No, Manu, que lo van a nerfear en un futuro. Lo dudo. Ya lo he explicado en muchos videos y lo he explicado desde hace meses. Así que sí, chicos, si no tienes un productor de créditos como Midas o el cazarrecompensas, por supuesto hay que comprar el cazarrecompensa, no lo duden. Luego el lunes 11, chicos, llegará el Marín Muerto en su versión básica por 800 de oro, mutante galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento. Tristemente no sirve para luchar, de hecho ninguno de estas semanas sirve para luchar, así que no se preocupen. Bingo tiene una línea que te ofrece 1600 de oro y su otra línea 1500 de oro, así que
si crees que vale la pena pagarlo, yo lo haría, pero de resto, por supuesto, puedes esperar en un futuro que venga créditos o incluso que te toquen el reactor de Element Squad. Depende de ti, pero tiene buenas líneas de bingo. Martes 12 tendremos al Mr. Tigre en su versión de bronce por 1200 de oro, mutante doble zoomorfo con la habilidad de herida. La verdad no vale la pena para luchar, no es malo, pero tampoco es bueno, es regular. Pero ojo, su bingo en su investigación tiene una línea que te ofrece 3 zonas deluxe, así que si solamente te falta él para esas 3 zonas deluxe, bueno, te lo puedes pensar porque pues puede valer la pena, o si no, en un futuro esperar que venga a créditos. Continuamos con los mutantes diarios, chicos, y este miércoles 13 se viene el Mau Jack en su versión básica por 850 de oro, mutante galáctico con zoomorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento. Tristemente, estadísticamente también está muy olvidado, no sirve para luchar, no importa tu nivel de cuenta, pero en su bingo tiene una línea que te da 1500 de oro y su otra línea 3 fichas de reactor. Así que si crees que vale la pena la inversión, hazlo. Si no, pues puedes esperar que te toquen el Mutant Magnus o que incluso venga a créditos. Jueves 14, Peje Lagarto vendrá en su versión básica por 8 millones de créditos, mutante doble zoomorfo que tiene la habilidad de herida. La verdad, estadísticamente no está tan mal, solo que tiene muchos reemplazos: Anomaly, Madre de Dragones, Cameo, Terror Abisal, Orictalagus. Entonces tiene buen daño, pero está muy por debajo del resto de los mutantes. Así que si eres menor al Evo 40, perfectamente te sirve, aunque no sé si los 8 millones de créditos los necesitarás más, pero no está mal, está decente, ¿no? Lo malo es que su habilidad es de las peores, ¿no? Así que por eso he dicho que los demás son superiores. Bingo, ya que está a créditos, tiene una línea que te ofrece 15 fichas Japot y su otra línea 3 fichas de reactor. Así que lo que puedan añadirlo a su colección, pues está a créditos, claro que lo valdría. Viernes 15, chicos, llegará Celerot en su versión básica por 10 millones de créditos, mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Muy mal mutante, no sirve para luchar, pero está a créditos. Bingo, tiene una línea que te ofrece 20 millones de créditos y su otra línea 5 estrellas de oro, bastante normalito. Igualmente les recuerdo que viene a créditos, todo mutante que viene a créditos puede considerarse como un regalito para ir coleccionando, así que eso está bastante bien. Otros paquetes y ofertas, chicos. Por aquí tenemos el cofre de investigación número 5 que te tendrá un precio de 750 de oro. Ya saben que este tipo de cajas no valen la pena porque pues dependes totalmente de la suerte. Igualmente aquí le estaré mostrando el posible contenido porque después de todo solo te da un mutante de esta investigación al azar. Así que pues como siempre no vale la pena. Luego tenemos, chicos, este paquete Orbes Tanque por un precio de 800 de oro. Este paquete te da un orbe de escudo especial de nivel 4, un orbe básico de respuesta de nivel 5 y un orbe básico de vida de nivel 5. La verdad, un paquete que no está mal, pero como ya saben, actualmente ya podemos hacer especiales de nivel 4 en el agujero negro. Así que este tipo de paquetes han perdido el valor porque es preferible guardarse esos 800 de oro y bueno, en un futuro comprar cuando vienen solamente los 3 orbes de vida o los 3 orbes de respuesta. De resto, ya este tipo de paquete no es muy rentable. Luego tenemos por aquí, chicos, al Owlot que vendrá en su versión de oro por 2500 de oro. Owlot será el mutante semanal, así que les recuerdo que jugaremos con él para probarlo. Igualmente, chicos, no vale la pena. Owlot, la verdad, ya es un mutante que está bastante obsoleto. Por supuesto, si eres menor al Evo 40, el mutante es fantástico, pero preferible que pongas un poco más de oro y no se te compres el paquete del hijo de la tormenta y ya tienes 2 mutantes decentes para luchar si eres menor al Evo 40, o guardar tu oro para diciembre, que ya estamos cerca de las navidades y por lo cual pueden haber otras cositas. Pero la verdad, Owlot no es el indicado para comprar y que cambie tu cuenta aunque seas Evo bajito, así que la verdad no lo recomiendo, pero podemos jugar con él nuevamente. Pero también les recuerdo, chicos, que desde hace casi 2 semanas se confirmó un nuevo cambio en la sala Japot y entonces Owlot debería de venir por fichas Japot, pero
pero estos cambios no se han efectuado por el abandono que pues mencioné al inicio del video. Literal, el juego está súper abandonado, por el cual pues todavía mucho menos recomendable el Outlaw. Luego tenemos estas ofertas de ficha reto por dinero real. Por supuesto, esto no vale ni la más mínima, o sea, no lo vale. O sea, vaya asco de oferta que no han actualizado o eliminado. Más cositas, chicos, tenemos este paquete picante por un precio de 2.510 de oro. Este paquete contiene al Fauces Negras, al Cernunos y al Sanic. Obviamente un paquete que no vale la pena, ninguno de los tres sirve para luchar. Y bueno, es un oro que desperdiciarías para nada, así que obviamente no lo vale. Por aquí, chicos, tenemos los calderos de oro, chicos, ya saben, fuera de la huelga, siendo un poco más aquí menos objetivo, ¿no? El caldero de oro de 5.000 de oro por 10 dólares y el caldero de 15.000 de oro por 25 dólares. Ya saben que los calderos de oro son la mejor oferta de oro en el videojuego. Igualmente venimos de que la semana pasada vinieran los calderos de oro por Halloween, así que otra semana seguida tenemos los calderos. La verdad, pues ya saben que esto está viniendo ya cada mes, hay muchas ofertas cada mes, puras ofertas a dinero, pero claro, nada en el videojuego. Así que bueno, chicos, hagan lo que quieran, ya saben que igualmente, por supuesto, en su forma valen la pena, pero pues por la huelga, por supuesto, no apoyen este tipo de cosas, porque lo único que estamos viendo son las mismas ofertas por dinero cada mes de manera consecutiva, como no se había visto nunca. Y bueno, ahí está, más de 58 días sin laboratorios, entre otras cositas. La verdad, disculpen que suene un poco repetitivo, pero son cosas que hay que resaltar en este tipo de videos. Luego, caja misteriosa Galáctico Élite por un precio de 700 de oro. Pues lo vuelvo a repetir, este tipo de cajas no valen mucho la pena, pero aquí estarán viendo el posible contenido. Les recuerdo que solamente les toca un mutante aleatorio de esta caja que están viendo aquí en la imagen. Y bueno, cuestión de suerte, pero principalmente cosas como siempre que no valen la pena. Oferta de créditos, 5 millones de créditos por 800 de oro. Tampoco lo vale, chicos. Esto solo vale si eres menor al Evo 30 y se acerca un descuento de Evo, pero para el próximo descuento falta mucho, ya llega diciembre, así que no lo vale. Chicos, luego está este último paquete adaptivo de debilitamiento. En resumen, ya no vale la pena, ya saben que podemos hacer level 4 de debilitamiento, aunque igualmente antes de la actualización, antes de la pequeña reactivación de algunas recetas en el agujero negro, igualmente este paquete no es rentable porque pues debilitamiento especial no usan muchos mutantes, así que no lo valdría. Ok, amigos, ahora vamos con la cronología para que veamos nuevamente las fechas de todo lo que he mencionado hasta ahora. Como ya saben, este sábado 9 es el Kuncha-Uncom, el cofre de investigación número 5. El día domingo 10, el cazarrecompensas en su versión de bronce junto al paquete de Orbes Tanque. El día lunes, el Marín Muerto con el Outlaw y los calderos de oro junto a las fichas de reto por dinero real. Martes 12, el Mr. Tigre con el paquete picante. Miércoles 13, el Maujak, ¿no? Con el cofre de Galácticos Élite, ¿no? El día jueves, el Peje Lagarto con la oferta de créditos. Y el día viernes, para finalizar, el Celerot con el paquete de debilitamiento. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Ya saben que yo les doy mis máximas recomendaciones para que sepan en qué gastar sus recursos, sus créditos, su oro o incluso su dinero, que como lo he dicho, una semana bastante floja, bastante apagada, pero que principalmente tenemos el regreso del cazarrecompensa, lo cual es muy raro que venga en estas fechas. Ya directamente siempre viene en Navidad, ¿no? En paquetes, porque ya de forma individual ya no está viniendo, así que supongo que por eso es que viene de manera individual. Igualmente, este cazarrecompensas puede volver ahorita en Navidad en el típico paquete donde cuesta casi 3.000 o puede costar más de 3.000 de oro, que viene con un par de mutantes más. Así que ya es su decisión si lo desean obtener desde antes o esperar a Navidad. O bueno, quién sabe si Celsius, como siempre, nos sorprende, da un paso para atrás y no coloca el cazarrecompensas estas Navidades. Todo depende, chicos. La verdad, el juego está súper ultra abandonado y es bastante este tipo de cosas, bastante triste este tipo de cosas. Así que la verdad,
no le metan dinero al videojuego porque es la manera de que nos presten atención, que pues aún así digan funcione o no funcione, estamos igual de abandonados, hagamos lo que hagamos. Así que hagamos ese esfuerzo final, ese esfuerzo total por ello. Así que de resto, aquí igualmente están mis recomendaciones. Les recuerdo que pueden unirse a mi servidor de Discord, que el link lo tienen en la descripción. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse mi video, porque vamos a probar el Outload, entre otras cositas. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave.